Bienvenidos a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, de Grupo FM Multimedios. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles además que hemos invitado a una persona que en otras ocasiones ha estado aquí con nosotros, pues platicando sobre diversos temas. Lo hemos invitado para que nos haga un panorama o nos plantee un panorama bajo su óptica de cómo está la situación en el país, las expectativas, el crecimiento económico, la seguridad o inseguridad, la llegada de Evo Morales a México, en fin, una serie de temas que son de actualidad y que estoy seguro que va a ser una plática muy interesante. En primer lugar, pues permítanme presentarles nuevamente al contador Mario Humberto Ortiz. Él es contador público por el Instituto Politécnico Nacional, tiene una maestría en impuestos en el ITAM, se dedica a asesorar empresas desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de planeación económica, pero aparte tiene la experiencia de haber sido síndico del contribuyente, por lo tanto es una persona que conoce de impuestos, que conoce de economía, que conoce de empresas, que conoce de desarrollo, o dicho también de otra forma, conoce de lo que es el subdesarrollo y de cuáles son las herramientas que deben emplearse para poder sacar adelante una economía. Entonces, con mucho gusto le damos la bienvenida. Mario, muchísimas gracias por aceptar. Con el gusto de siempre a este distinguido auditorio que nos escucha. Tiene que ser distinguido, si no yo creo que le cambiaban. Le cambiaban de estación. Pues sí. Bueno, la ventaja es que mucha gente nos hace el favor de escuchar este programa, muchas personas, porque consideran que la información que aquí comentamos, que aquí se vierte, pues es información relevante que les puede permitir tener una opinión, a lo mejor diferente a la que a veces se escucha en otros medios, sobre cuál es la verdadera situación que estamos pasando en México. Entonces, Mario, si te parece bien, hablemos, y lo podemos hacer ahorita porque está terminando el año, tenemos ya más o menos un balance aproximado de cómo están las cosas. Esto nos puede conocer con cierta profundidad la verdadera situación del país y hacer alguna proyección de cómo esperamos los mexicanos que sea el año 2020. Siempre que hay un nuevo año, pues hay se generan las expectativas, esperanza, el ánimo, el hecho de que tengamos Navidad en el mes siguiente, que tengamos las fiestas de Año Nuevo, nos hace olvidarnos un poco de la problemática y de la problemática que tenemos, que enfrentamos, y además nos permite con cierto entusiasmo esperar la llegada del próximo año. Entonces, Mario, concretamente, ¿cómo ves tú la situación económica del país? ¿Cómo está cerrando? ¿Cómo consideras que va a quedar la economía? Todavía falta el informe del último trimestre, que ese yo creo que saldrá en enero, pero ya ahorita se puede visualizar más o menos cómo está la situación en este momento. Bien, la realidad es que está pasando lo que nos temíamos. Una economía que no crece, una economía que al no crecer no va a poder acabar con la pobreza, porque lo primero es generar riqueza para distribuirla mejor. Para que haya caldo de pollo tiene que haber pollo primero. Entonces, nuevamente ese sector de la población que representa la mitad de los mexicanos, pues va a recibir paliativos y va a recibir buenos deseos y ayudas, pero que no van a ser suficientes para transformar esa realidad, que de por sí es una realidad que en términos buenos llevaría muchos años. Si lográramos una tasa sostenida de 2%, 2,5%, 3%, y a eso le restamos lo que crece la población, que es casi un 1%, nos quedaría un 1.5% para ir rescatando. Quitamos 500,000 que seguirá quedando en concentración de riqueza y que solamente uno lograra permear al rescate de la pobreza, que serían tareas fuertes, pero siempre partiendo de primero crezco, genero y luego redirijo, que es la función del Estado. Nadie puede repartir lo que no tiene. Nadie puede repartir lo que no tiene. Entonces, de este modo,
rescataríamos un 1%, nos llevaría 50 años recuperar ese 50% que tenemos rezagados en mexicanos en pobreza y en pobreza extrema. Es un problema a nivel mundial, México sí lo tiene muy recalcitrante, somos un país a medias, también a medias porque nos decimos, tenemos muy bajo, y eso es lo que inspira muchas a las autoridades fiscales, a decir, entonces muy baja la recaudación, 13% del PIB. Sí, pero también tenemos la mitad de la economía informal que no contribuye. Entonces, si esa economía informal la lográramos canalizar a la formalidad, entonces estaríamos hablando de que tendríamos quizás un 26, pero por lo menos un 20, un 21, cuando menos un 20. Que sería excelente porque evitaría el otra pandemia que está teniendo México, que es endeudarnos. Endeudarnos, señores, por cuarto año consecutivo, de nomás así de los datos, seguimos creciendo a niveles de endeudamiento superiores a los 600 mil millones de pesos por año. Se criticó mucho a Peña Nieto que sus últimos 2 años, y están ahí las leyes de ingresos, creció con más de 600 mil millones de pesos cada año, pues así fue el 17, el 18, el 19, faltando a su palabra el presidente, incurrió en esos endeudamientos nuevamente, y para el 20 ya está contemplado en su iniciativa de ley de ingresos, también endeudarnos con otros 532 mil millones, más 5 mil y pico de millones de dólares, más otros 20 mil o 30 mil para Pemex y otro tanto para CFE, o sea, 635 mil millones de crecimiento neto en el endeudamiento. Fíjate que el endeudamiento no es tan malo cuando se dirige a actividades que van a generar un aumento en la producción, que van a generar bienes y servicios de más calidad, más numerosos, porque de alguna forma esto permite ir pagando los intereses, pero cuando parte del dinero se utiliza para fondear empresas ineficientes, empresas que están perdiendo, empresas que pues son inviables. Uh-huh. Y por otro lado se dedican a programas asistencialistas, es decir, regalar dinero cuando la verdadera solución a los problemas que tiene el país no es regalar dinero, es ayudar a generar empleos para que la gente esté ocupada y no esté recibiendo algo, una dádiva. Así es. Lo importante es que tenga un sueldo que desquite, un sueldo que le permita sentirse satisfecho, realizado. Y mantener a su familia, que es lo que es un mandato constitucional. Sí. Entonces, en eso debe ser el enfoque de un país, en el enfoque de cualquier presidente, cualquier gobierno debe ser, sin duda alguna, y aquí quiero ser categórico, buscar el bienestar de su población, ¿sí? No la felicidad. Hace poco oíamos que, son más felices. No, esa no es responsabilidad del gobierno ser felices. Si gana el América, muchos se ponen felices y muchos se ponen tristes y enojados. Si, por decir al extremo, sucede un accidente y le pasa algo al presidente, muchos van a estar tristes, pero muchos van a estar contentos. Entonces, nomás estos ejemplos extremos los pongo para ver que la felicidad es algo ajeno, es algo personal y es algo que no es responsabilidad del Estado, porque no sabe qué nos hace felices, o lo que me hace feliz a mí no hace feliz a los demás. Entonces, la felicidad, olvidemos, no es el modelo a seguir para un presidente. Lo que sí es, incluso hasta mandato constitucional, buscar su bienestar, educación, salud, vivienda, esparcimiento, alimentación, eso es lo que tiene que buscarse y nada más. Y está consagrado en las garantías individuales, en el 3º, 4º y 5º de nuestra Constitución, y es lo que él juró, hacer cumplir la Constitución. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. El 123 también habla de un salario mínimo suficiente, y entonces tenemos que ver condiciones que permitan subir el salario sin afectar la competitividad de las empresas, porque si no, pues de qué sirve que suban los salarios si no va a subir todo el costo y de nada, nunca voy a alcanzar un ingreso que me permita el bienestar. Fíjate que la vez pasada que platicamos sobre el tema, tú decías algo que me pareció sumamente interesante y que creo que por eso debemos de volverlo a plantear. Tú decías que tenemos una energía eléctrica muy cara, normalmente cuesta el doble de lo que cuesta la electricidad en otras naciones con las que, por cierto, competimos. En Estados Unidos, simplemente. Si las tarifas de energía eléctrica se fueran a la mitad, que fueran competitivas acordes con lo que tienen
o lo que cuestan en otros países, pues habría ahí un ahorro importante que tendrían las empresas. Y ese ahorro podría canalizarse hacia un incremento de sueldos que no generaría inflación, porque habría un equilibrio. Lo que me ahorro pagando energía eléctrica cara, lo puedo utilizar subiendo los salarios. Y de esa manera mis costos serían prácticamente iguales. Te doy un ejemplo real. Yo fui director de finanzas de Metalver y participaba en Grupo TAMSA en los 80s. La energía eléctrica representaba más que la nómina. O sea que si me bajas la energía eléctrica a la mitad, pues podría casi hasta pagar el doble, se puede decir. Claro, hoy quizás hayan cambiado pero de que representa por lo menos un 60% de la nómina, o sea, lo que se paga energía eléctrica en las industrias de transformación es muy cierto, ¿eh? O sea, hay un consumo muy fuerte. Las empresas lo han logrado abatiendo, contratando con productores de electricidad o siendo propios autogeneradores de electricidad, pero aún así tenemos una energía cara. Que sería ahí un camino ideal, igual con la gasolina, que fue el otro punto que dijimos, ¿no? Hoy la gasolina sigue estando en 160 y tantos dólares, o sea, un precio en los mercados al que tiene acceso México, que sería de 8 pesos. Vamos a cargarle los gastos de traslado y el IEPS completo, y debíamos de andar en 14 pesos, 15 pesos, pero estamos ineficientes. Entonces, es que son 4 impuestos. Aquí le ponemos impuesto al hidrocarburo. El IEPS famoso, el otro IEPS para los estados, y luego con excepción del IEPS de los estados, viene el IVA sobre el costo más todos estos incrementos más. Por eso tenemos una energía cara que nos aleja de competir, y si queremos subir salarios, vamos a ser más ciertos, más certeros. Los salarios deben de ser más altos, pero los energéticos deben de ser más baratos. Claro, pues si suben los salarios y bajan los costos de lo que es gasolina, lo que es diésel, baja el costo de la energía eléctrica, porque se busca, o debería de buscarse, para decirlo con más propiedad, la eficiencia en las empresas paraestatales que manejan la electricidad y que manejan los combustibles. Habría una partida suficiente para subir los salarios en una proporción mucho más adecuada, mucho más justa para los trabajadores, pero con la ventaja de que no nos sacarían de la competencia, con la ventaja de que los costos no aumentarían. Lo que pasa es que tenemos los mexicanos que venir pagando las ineficiencias de una paraestatal que no tienen competencia, que por otro lado son ineficaces porque ponen a administrarlas no siempre a las personas más capaces. Yo estoy seguro que en Pemex y en Comisión hay técnicos muy capaces que podrían hacer, técnicos o administradores también, que podrían hacer un excelente papel, pero ¿qué es lo que ustedes mandan a un político a dirigir Comisión? Mandan un agrónomo a dirigir Pemex. Pues entonces es como si pongo a... Ningún particular lo haría, ¿eh? Claro, pero ahí el problema es que quienes toman esas decisiones no les duele porque lo que se pierde no es su dinero. Y hay un ejemplo muy claro de cometer ese error fatídico que debe estar prohibido por ley. De hecho, la ley de funcionario civil de carrera sí preveía que hubiera experiencia, y esas fueron modificadas en este sexenio para poderle dar cabida a algunos funcionarios. Pues son leyes que modificaron con dedicatoria para poder meter como violando la esencia de la ley, que es impersonal, que es general. Entonces, que es abstracta, no es para un acto concreto, debe ser siempre. Bueno, esos daños, ahí está el problema de por qué hoy en México ya nada más le queda Banorte como banca mexicana, y quizás algún otro que estoy ahí omitiendo, porque cuando nacionalizaron la banca se puso en manos de políticos, y el daño que fue tal que ya después, cuando se privatizaron, los que llegaron, que tampoco eran banqueros, eran también empresarios. No llegaron los banqueros. A ver, hubo ahí yo me acuerdo. No, gente especializada. No era gente especializada. Entonces volvieron a pusieron la banca en manos de especuladores. Especuladores, se revienta nuevamente, y hasta que llega a manos de los expertos, que en este caso tuvieron que ser extranjeros, pues fue cuando se logró
una maximilización de la banca. Digo, aquí hubo, ¿qué pasó? Como cuando que pensaron algunos trayendo que no había talento para gobernar y empezaron a traer a Maximiliano. Aquí con la banca eso pasó. Finalmente, ¿cómo se estabilizó la banca? Pues cuando se entregó a instituciones bancarias transnacionales, mundiales. Siendo que teníamos una banca de abolengo de muchos años. De tradición, además de una seriedad bien manejada. Yo recuerdo, y con eso terminamos este bloque, nada más para que los que son de mi edad recuerden con nostalgia. Que cada vez somos menos. Somos menos, sí. Recuerdo con nostalgia esas épocas. Yo recuerdo cuando iba al banco y tenía necesidad de una autorización, de un préstamo, lo que fuera, un trámite. Dependía del gerente, el gerente conocía a todo el mundo, sabía de la solvencia o insolvencia de alguien, y con una firma del gerente a un ladito del documento, todo caminaba. Obviamente el gerente, alguien que tenía 20, 30 o 40 años trabajando para el banco, una gente muy conocedora del sistema, pero resolvía. Ahora ve a ver al gerente, el gerente no sabe, no decide, todo lo tiene que consultar, cuando lo llegas a buscar no está. Entonces, pues ese tipo de cosas de alguna manera no logran una eficacia, no logran inclusive, junto con otros criterios, que el banco cumpla con su función, que entre otras es prestar dinero, no vivir de las comisiones. Y el problema es que está el crédito tan caro que a ver quién pide un préstamo cuando la economía está en... Sí, y es caro porque un componente, el más importante, la tasa de interés, que es el que se pone sobre el costo del dinero, es el riesgo. Si yo le presto tarjeta de crédito, el riesgo que no me paguen es muy alto. Por eso le tienes que triplicar el costo del dinero. O sea, tengo mi TIE y le agrego 40, 50 puntos. O sea, a una TIE de 7.75 le agregan 50 puntos. O sea, de margen. De margen por todos los que no van a pagar. No, terrible, terrible. Pero además hay otra cuestión que a veces me parece que no es la idónea. Le empiezan a ofrecer a todo el mundo crédito con cargo a la tarjeta de nómina. Y cuando se dan cuenta, personas que nunca han pedido un crédito, le dicen, oye, tienes preaprobado un crédito de 20,000 pesos, y 20,000 pesos a lo mejor es el equivalente a 2 meses completos de sueldo, y se emociona, pide los 20, se los gasta en tonterías a veces, y resulta que luego para pagar, porque son con unos intereses altísimos. Conclusión, no puede pagar, se atora, en fin, se complica mucho la vida de esa persona y de esa familia. Y deteriora su salario y se deteriora el sistema de ingresos de la mayoría de la población. Terrible. Bueno, pero vamos a seguir hablando en otro bloque. Vamos a hablar también de algunas cosas que espero vamos a regresar al crédito al país. ¿Perdón? El crédito al país. O sea, ya vemos cómo este efecto del crédito y del endeudamiento, cómo afecta a las personas físicas. Pero el problema país es otro de los problemas fuertes que tenemos. Seguimos endeudándonos. Cada año, nomás dicen, ahora sí ya, a partir de este año no, pero el que viene empiezo a bajar mi deuda. En puntos en relación al porcentaje del PIB. Andamos en 46. Hace un año esperábamos no pasarnos del 45, llegamos al 46 y eso es 46, pero ya el año que entra le bajo. Pero además hay una cosa, probablemente si entramos en recesión, el PIB baje. Si el PIB baja, entonces el porcentaje de la deuda sube. Vamos a ir a una pausa. Regresamos en un momento más. Continuamos platicando en su programa Líderes de Opinión con el contador público Mario Humberto Ortiz Sotelo. Mario, ese es el panorama, digamos, general. El panorama para las empresas, ¿cómo lo vislumbras tú para el cierre del año y para el inicio del año próximo? Por más que queremos verlo con buen talante, y hemos ido a plática de casi todos los bancos que amablemente nos invitan, sí hemos encontrado grupos muy optimistas, en el sentido de que finalmente ya se logró que las que firmaron las rondas vayan a empezar a producir petróleo y que eso pues va a permitir que se dé algún tipo de impulso a la economía. Por otro lado, la misma iniciativa de la Presidencia de la República reconoce 5 factores que van a afectar negativamente a la economía.
procura referirse más a los externos, pero finalmente reconoce que también hay un problema interno. ¿Eso sí, quién lo hace? ¿La Secretaría de Hacienda? En el informe, en la iniciativa de la presidencia manda el paquete económico que contiene la ley de ingresos, el presupuesto de ingresos, los criterios sobre los cuales se basan para hacer todo este rollo, y en estos menciona 5 factores que van a afectar al crecimiento del país. Uno de ellos dice pues que no se acaba de definir el TEMEC. Ese yo no lo considero, porque finalmente han crecido las exportaciones en México. O sea, mientras siga el problema ya con China, nosotros con TEMEC o sin TEMEC, ahí seguimos creciendo, con incertidumbre, pero si entra el TEMEC, qué bueno, porque son reglas claras. Y si seguimos como estamos, tampoco es tan desalentador, nomás con el riesgo de que en cualquier momento le cambie el pH a nuestro amigo Trump y entonces nos ponga a sufrir. Otro es la desaceleración mundial, sí, pero una desaceleración mundial que todos anda en promedio de crecimiento del 3%, que ya lo quisiéramos aquí. Otra que ven ellos es precisamente la desaceleración en la inversión de los mexicanos. O sea, los mexicanos hemos perdido capacidad de invertir, pero sobre todo deseo. Yo tengo tratos con prácticamente todos los grupos económicos, no nada más del país, de México, sino de muchas partes del país, y casi nadie le quiere entrar a la inversión. Porque lamentablemente cada sexenio se cambian las reglas. Lo que habían ya autorizado en el sexenio anterior, pues se dio marcha atrás o se intentó dar marcha atrás. Yo no sé si pueden seguir construyendo parques eólicos, porque ahora el criterio de este gobierno es que los bonos, los generadores, aerogeneradores, me parece que es el término correcto, dicen que le roban el oxígeno a los pueblos originarios. Entonces, unas cosas así. No, lo peor es esto. Muy raras. Que fíjate, hay una colocación mundial de bonos que es sencillo. Voy a ahorrar menos, voy a mejorar el ambiente porque voy a usar menos hidrocarburos para generar electricidad. Entonces, muchos países tienen el compromiso de bajar, pero si no lo pueden hacer internamente, compran esos bonos. Bueno, mira, ya México ya lo va a hacer. Pero esos bonos son limitados, entonces entre más gente se haya pidiéndolos, pues esos bonos se van abaratando. Y ahorita si CFE entra... ¿Será entre más bonos haya? No, porque los bonos son fijos, dicen, yo tengo mi compromiso de ahorrar tantas unidades calóricas, que representan que yo tenga que invertir 15 millones de pesos, o 15 pesos, para ponerla fácil, ¿no? Entonces, los que me pueden ofrecer eso son todos los generadores de electricidad, y ahí se quiere sumar CFE. Si CFE, oye, yo ya reconvertí mis plantas cogeneradoras, y entonces yo también participo en eso. Entonces, al haber 1,000 gentes que me dan ese bono, pues se lo voy a dar que me los dé más baratos. O sea, ponen a competir a CFE. Aquí me parece que el truco es ponen a competir a CFE, le han dado autorización para que meta ahí pues las consideraciones que debe incluirse, plantas hidroeléctricas que tienen muchos años de haberse construido, ya están amortizadas. Entonces el problema es que ponen a competir con los nuevos, con los que vienen a arriesgar a Comisión Federal de Electricidad, cuando, según dicen algunos expertos, debió de hacerse esta promoción o darse esos incentivos para plantas nuevas, inclusive para Comisión Federal de Electricidad, pero que invierta en plantas nuevas, si no hay ahí una competencia injusta. Yo voy a gastar en hacer esto, pero digo, mi costo es hacer esto menos lo que me van a dar de bono, de bonos limpios. Pero si esos bonos limpios me van a dar menos, me van a dar la mitad, pues le quita el interés, ¿no? Entonces ese es el problema que hay, ¿no? Ahora volvemos aquí viene un paquete fuerte para que siga endeudándose CFE con 100,000 millones nuevos para inversiones. Entonces digo, pero ahora sigue esas inversiones que nos ayuden a bajar el costo de la electricidad, si no, nomás va a ser deuda que vamos a tener que pagar y a cambio de nada. Yo tengo entendido que Comisión Federal de Electricidad lleva años perdiendo. Sí. Años y felices días. Y el hecho de que inviertan más,
pues yo no sé si esto va a revertir las cosas y va a hacer que ahora trabaje con números negros. Si trabaja con números negros, quiere decir que tiene utilidades y a lo mejor con esas utilidades puede pagar los préstamos que ha solicitado. Pero si sigue con su esquema actual y no genera mayores utilidades, no genera eficiencia, lo único que está generando son más costos que a la larga van a obligar para poder pagar las deudas y para permitir que deje de perder dinero. A lo mejor tiene que haber un ajuste en las tarifas al alza y sería fatal. Es que volvemos, el que mucho abarca poco aprieta. Una vez ya comentaba este programa lo que pasó con el presidente Franklin Delano Roosevelt cuando impulsó la energía eléctrica y generó la autoridad generadora de electricidad del Valle de Tennessee y del estado de Washington, usando los ríos allá el Columbia y acá el río Tennessee, bajando todos los Apalaches, 30 y tantos presas. El Colorado ya lo tenía el presidente anterior, ¿cómo se llama? La presa Hoover, con la presa Hoover ahí. Entonces, toda esta generación de electricidad la usó el Estado, hasta que el Congreso dijo, no, tu Estado no puede ser empresa. Licítalo, véndelo y que lo exploten privados. Aquí nos han dicho que es importante que el Estado maneje ciertos sectores, porque eso es ser patriótico. Son estratégicos. Digo, suena muy bien. Se compra la idea, ¿quién no quiere a su país? Pues todo el mundo quiere a su propia patria. Pero una cosa es el patriotismo, que es positivo, y otra cosa es la eficacia, es el rendimiento adecuado, es la administración correcta. Si va a administrar a alguien, en este caso el Estado, algunas empresas que se llaman paraestatales precisamente porque son propiedad del Estado, y me va a vender más caro que si fuera una empresa particular, bueno, pues simplemente ahí dejó de cumplir la función que yo esperaba. Allá encuentras más de 1,000 empresas proveedoras de electricidad y todas venden más barato que CFE. Entonces yo creo que no hay mucho que Una persona un día me dijo, tengo un amigo que vive, no me acuerdo si en El Paso o en alguna de las ciudades fronterizas con México. Dice, y tienen una casita allá, quiso contratar la energía eléctrica y creo que había, no sé si 10, no recuerdo bien, o 14 empresas proveedoras de energía eléctrica. Entonces pude escoger a la que mejor servicio le daba, mejor tarifa le daba, más valor agregado tenía. Y bueno, hay opciones de escoger. Aquí no hay esa opción. Véanlo fácilmente, la telefonía celular. ¿Cuánto cuesta ahorita un celular? 200 y pico de pesos al mes con llamadas ilimitadas. Se acabó LADA, se acabó todo eso. Yo me acuerdo que el celular los primeros meses era un verdadero lujo, los primeros años. El celular costaba, hace 20 años costaba 5 pesos el minuto. Sí, y ahora vale nada. ¿Por qué? Porque hay competencia, porque hay libre empresa, porque eso que hay, que ahora parece ser una enfermedad fatal y enemiga de la humanidad desde los ojos de los populistas, de los jueces, se llama neoliberalismo. Que el neoliberalismo, el nombre es lo de menos. La libre empresa es la que logra, mediante esquemas de competencia y eficiencia, proveer a la sociedad de los bienes y servicios que requiere con calidad y precio. Ese es un esfuerzo de muchos, no un esfuerzo de un gobierno. Cada gobierno en México y en otros países del mundo le gusta satanizar algún nombre, alguna definición, para poder encontrar un malo al quien echarle la culpa. De acuerdo con esos criterios, pues ahorita todo lo malo es culpa de los neoliberales. Yo me busqué en el diccionario qué es neoliberal. Dice, neoliberal, haciendo un resumen muy rápido, neoliberal es aquella persona o aquel individuo que piensa que si algo hace mejor el particular que el gobierno, lo debe de hacer el particular. Y decir mejor quiere decir más eficiente, más calidad, con más calidad y además con mejor precio. Y lo vemos, hay empresas, por ejemplo, que manejan la expedición de licencias. ¿Por qué no lo hace el gobierno? Bueno, pues simplemente porque le conviene al gobierno más cobrar un porcentaje, o no sé cómo estén los acuerdos, pues sí, por el servicio que dan, a tener él que implementar personal que
expida directamente las licencias como se hacía antes. Y así hay muchas empresas que dan servicios a mucho mejor costo que lo que podría dar el gobierno. Y yo creo que nadie está peleado con su bolsillo. Vamos ahorita a otro ejemplo muy claro con la educación, y principalmente con las Bueno, es una universidades, forma, claro. que ahora se cree que hay que dar la universidad a todo el mundo. A mí en lo particular me ha gustado el fútbol americano, lo jugué en las juventudes ahí en el Instituto Politécnico Nacional. Hace ya muchos años. Sí, hace ya más de 50 años casi, fíjate. Bueno, sí, 18, que tenía yo 16, 17 años, o sí, echarle 45 años, ¿no? Entonces, por eso es que es uno más diablo por viejo que por diablo, no sabe unas cosas. Pero fíjate lo que pasa aquí. Aquí las grandes universidades son conocidísimas. Allá, ¿cuántas universidades crees que jueguen a nivel fútbol americano de nada más la NCAA, que es de Estados Unidos, que es la asociación que rige el fútbol colegial? Tiene 2 ligas de 125 universidades cada una, pero en general son 1000 y pico de universidades. Las demás no alcanzan a tener esa capacidad para poder participar en ese deporte, participan en otros deportes. Casi todas las universidades son autosuficientes. ¿Son privadas? Son privadas, bueno, son de los estados, pero finalmente no todo el mundo para estudiar ¿qué va a poner el estado a los becados? La universidad cuesta, pero si tú eres estudiante de vocación vas a estudiar gratis, aunque seas mexicano. O sea, si aquí nosotros aquí en la academia de un deportivo al que pertenezco, mandamos a muchachos con actitudes deportivas sobresalientes y capaces de mantener su problema académico, y estudian gratis y reciben ofertas de varias universidades. Te hablo de de más de 10. O sea, no es algo, aquí hay 10 unos que te van a becar si mantienes tu promedio académico y si sigues con tus méritos deportivos. O sea, porque en esa competencia de universidades, eso buscan. Obviamente las más grandes tienen más capacidad, pero hay tantas universidades que dice uno. Ahora, esa es una de las asociaciones, la más grande. Hay otras 4 o 5 asociaciones. Entonces, por eso nos están ganando el pan en materia académica, porque la tarea no está repartida entre el Poli, la UNI y el TEC, no, está repartida entre tantas hay muchos jugadores, vamos a decir, claro. Especializadas, todos están con verdaderos rectores que son fanáticos de la educación, así como desde el entrenador del equipo es un tigre que jugó su abuelo y jugó su padre y ahora juega él. Entonces todo eso es lo que hace la especialización. En materia de las empresas que decíamos del gobierno del Estado, aquí ¿qué sucede? Que mientras que todas las empresas generadoras de electricidad están en manos de ingenieros eléctricos o de grandes financieros o de grandes empresarios, aquí tenemos una persona de más de 80 años que en su vida fue empresario eléctrico y el otro nunca fue petrolero. Y yo no conozco empresas petroleras que se den así, de esa magnitud, que con ese currículum no te reciben ni a la entrevista para ocupar una gerencia. Primero tienes que demostrar la capacidad. Tenemos aquí una situación crítica. Yo creo que lo que tenemos que hacer los mexicanos, porque las autoridades de cualquier gobierno, de cualquier partido, no van fácilmente a cambiar. Yo creo que tiene que haber primero una inconformidad por parte de la ciudadanía, pues no puede ser que seamos tan ineficaces, y una presión para que las cosas cambien. Porque de lo contrario, gobiernos van, gobiernos vienen, Pemex y CFE siguen perdiendo dinero. Y entonces, si todos nosotros tenemos que ser clientes cautivos de esas paraestatales, pues simplemente vamos a tener nuestros costos, cantidades que nos quitan la competitividad en relación con... Hablo de tarifas, mejor dicho, que nos quitan la competitividad con respecto a las tarifas, a los costos que hay a nivel internacional. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión y estamos platicando con el contador Mario Humberto Ortiz Sotelo. Mario, ¿cómo viene el presupuesto de este año? ¿Qué crees que vayan a aprobar los legisladores para saber cómo va a estar la situación? A mí me preocupa que se está cayendo la recaudación, derivado esto de una desaceleración económica, pero por otro lado el presupuesto
que se plantea para el año próximo es un presupuesto mucho más alto. Si no reconoce la realidad del presupuesto del 2019. Así es. Entonces, y además hay otra cosa, hay un componente ahí muy, muy complicado. Hay un subejercicio enorme. Ese dinero ahora le llaman ahorros. Le llaman ahorros. Bueno, sí. Si yo dejo a mis hijos sin comer, suponiendo, pues ya me ahorré, pues no, me va a salir más caro mandarlos luego al doctor o al hospital. Sí, o simplemente te vas a quedar sin hijos. Me voy a quedar sin hijos, lo cual es terrible. Acabó, pues es tu futuro. Bueno, ¿cómo ves la situación? ¿Se podrá hacer algo? ¿Las autoridades actuales estarán conscientes? Tengo la impresión que en el Banco de México sí están conscientes y algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda también. Pero como esta aprobación del presupuesto depende de los legisladores y ahí en las cámaras, en ambas cámaras de alguna manera, bueno, tal vez menos en la Cámara de Senadores, pero en las demás cámaras, en la otra quiero decir, la de diputados, pues domina Morena. Entonces lo que les den de línea a los legisladores de ese partido es lo que van a aprobar. Hay tristes cuestiones, ¿no? Ves un presupuesto donde incluso no cuadran las cifras. Si hubiera oportunidad te mostraría donde el mismo documento de presidencia habla que el nivel de endeudamiento para el 2020 se planea en 46.8 y abajo viene la gráfica, dice 46.6, o sea, son décimos, pero digo, ¿cómo es posible que no haya la seriedad de oye, me acaba de decir 46.8, 46.8, 46.6? Pues ahí se queda la pregunta. Ese pequeño porcentaje representan varios miles de millones. Pero ahí te va otra peor. Hablamos del endeudamiento, que para este año vienen 532 mil millones más 5 mil y pico de millones de dólares. Que se puede usar. En la ley de ingresos, en su parte, capítulo 10, que habla del endeudamiento, ingresos por financiamiento, viene repetida perfectamente, 532, pero los 100 mil dólares no vienen para los 5 mil y pico son 100 mil millones de pesos, pero en dólares, esos no los mencionan. Entonces, o se están dejando de colchón o qué, porque en el texto, en el artículo 2, viene la solicitud expresa ya aprobada por ambas cámaras, pero ya prácticamente estamos nada más en que se ajusten algunos, en lo particular algunas partidas. Es que está muy grave, sí, como lo vemos venir, porque le están quitando, fíjate un detalle que es curioso, hace 2 años los municipios recibieron 5 mil millones de pesos, que no es nada en relación con los 2.400 municipios que hay en la República. Así es. El año pasado lo bajaron a 4,000. Hablo del año pasado para ejercer en el 2019, por se aprueba en los últimos meses del año previo. Ahora parece ser que van a aprobar un presupuesto de solo 3,000, o sea que es el 60% de lo que hace 2 años. Ahora descuéntale la inflación, pues van a recibir mucho menos. Bueno, aquí hace eco con lo que yo decía hace rato, de las universidades y de todo. Y de lo que hemos dicho del capitalismo, del neoliberalismo, o de la libre empresa contra cuando un gobierno quiere capturar todo y hacerlo todo. Decíamos que es mucho mejor, muchos motores, pequeños, medianos y algunos grandotes funcionando, a querer tener un solo motor rector que es el Estado, ¿sí? Que eso es en el socialismo mal entendido, o peor aún en los comunistas, que quieren hacer que el Estado esté metido en todo. Eso no funciona. Los municipios, los 2,000, cada vez los están haciendo más pobres, igual que a los 32 estados, cada vez manejan menos recursos, o sea, estamos lo que se llama un gobierno centralista. Y si volvemos a lo que hemos dicho siempre, todas las universidades que dijimos son universidades estatales o de ciudades, no hay ni universidades federales en Estados Unidos, ni en muchos lugares del mundo. El esfuerzo debe ser de la sociedad, desde sus pequeñas células familiares, ciudades, condados, municipios. Eso es lo que hace que sea un país grande. Decía un filósofo, el día que cada jefe de familia logre arreglar los problemas económicos de su familia, se acabó el problema económico del mundo. Y sí es cierto, si cada familia logró resolver su problema y todas las familias están resueltas, pues ya no hay problema. Es curioso, algunas familias están esperando que llegue a ayudarlos el gobierno. Como el gobierno no produce nada, lo único que hace el gobierno es quitarle a las familias productivas, quitarles recursos para trasladárselos a las familias necesitadas. Si eso es en un rango razonable, puede funcionar, pero si es en un rango ya
en exceso, donde quieren ayudar a los viejitos, a los estudiantes, a los ninis, a un montón de gente, pues no hay cama para tanta gente, no alcanza el dinero. Y lo peor es que los está ayudando a que sobrevivan, pero no los va a sacar de la realidad, porque no va a llevarlos a que trasciendan, a que se capaciten, a que se vuelvan productivos. Las sociedades que se acostumbran a estirar la mano son las que menos progresaron. Y además las que tienen controladas con las dádivas que recibe para poder orientar su voto hacia donde les indiquen. Ese es el problema. Hay una cosa muy curiosa. Leía yo que en Europa las personas que reciben subsidios del gobierno no tienen derecho al voto. No tienen derecho al voto. Bueno, ese es un tema muy interesante que aquí nomás lo vamos a tocar así rápido. Eso viene desde la época de los griegos, que pues son todos los temas de democracia. Fue inventado por ellos. Son por ellos, sí. Y ellos dan dos cosas que van a hacerme que me vuelva yo muy fifio, muy chocante, pero eran claros en algo que es completamente contrario a lo que se nos quiere hacer pensar. El pueblo no es sabio. O sea, no, el pueblo no es sabio. Si fuera sabio no lo manipularíamos. No lo manipularían las religiones, no lo manipularían los reyes. El pueblo no es sabio. Esa es la primer verdad que hay que reconocer. El pueblo no es sabio. Y prueba de eso han sido todos los actos de barbarie que ha cometido la humanidad, comandados por un pequeño grupo. Si el pueblo fuera sabio, no se dejaría manejar así. Manipular así. Entonces el pueblo no es sabio. Se nos hace creer que son sabios. Entonces decía, consecuencia, Aristóteles decía, consecuencia, no todos deben de votar, porque si no, los no sabios, que son los que por su falta de conocimientos y de capacidades y criterios para discernir lo que está bien, para analizar, no están conscientes de la realidad. Ahí usa un término muy duro, el que no está consciente de la realidad, ese es el idiota en la definición de psiquiatría, el idiota, el que no tiene la capacidad de ver la realidad. De ahí viene un tren, quítate, te va. O sea, ese es entonces, y termina Aristóteles muy feo, dice, y entonces, si esos votan, corremos el riesgo de que queden debidamente representados. O sea, de que lleven Hay dos condiciones que establecieron los griegos para poder votar. Número uno, que supieran leer y escribir, claro, lo cual debe de haber sido pues algo reducido, único, pero tiene lógica. Pero además, yo creo que sería en esa época a lo mejor el 5% de la población que se pudieran leer y escribir, y otra cosa es que solo podían votar quienes pagaran impuestos. Sí, que fueras que no. Esas condiciones son de los creadores o inventores o descubridores de la democracia. Así es. Bueno, pues está interesante. Mario, otro tema muy rápido. Están pretendiendo quitar la tercerización. Alguien dice que porque ha sido malentendida, que ha sido manipulada, y alguien también dice, bueno, este es un gol que quiere meternos el señor senador Gómez Urrutia porque está creando una nueva central obrera y por lo tanto necesita pues trabajadores que entren al sindicato que él va supuestamente a controlar. Aquí llegamos a la misma de siempre. Esa figura existe en todo el mundo y crece cada día más y es útil, ¿sí? Desgraciadamente en México se usó para defraudar al fisco. Y son figuras bien sencillitas cómo se detectan y cómo se podía evitar el problema. El problema ya está en la iniciativa, yo no te voy a pagar el IVA porque te lo vas a robar. Me voy a quedar con el IVA y lo voy a enterar directamente. Te voy a retener el IVA. Yo creo que cuando se presentan estos problemas, en todo caso lo que debe hacerse es regular, corregir lo que está mal, claro, tomando en cuenta a los involucrados y castigar a los culpables. Y castigando a los corruptos. Pero bueno, aquí lo interesante es que en México, cuando sucede una cosa de este tipo, no faltan algunos que digan vamos a quitarlo, vamos a suprimirlo, y entonces es como si decía alguien, si hay un árbol que tiene una manzana podrida, en lugar de quitar la manzana podrida y dejar las buenas, tiro el árbol, pues así nunca voy a salir adelante. Sí, se lo llevó el tren, pues que ya no haya trenes para que no vuelva a ver. Es como le pasó a los chilenos, que hubo hordas de personas que salieron a quemar vagones del metro, a destruir las estaciones, y ahora se tienen que transportar, vi por ahí una foto, donde se tienen que transportar algunos en camiones de carga, porque el metro resolvió un problema importante de movilidad en Santiago de Chile, y al estar destruido,
pues simplemente la gente tenía que transportarse lo que hay. Entonces ahí fue un autogol que se dieron. O sea. Pero fíjate lo triste de esto. Volvemos al problema de México, los que yo le llamo nuestro ICI, la incapacidad, corrupción e impunidad. ¿Sí? La incapacidad para corregir algo que es muy fácil de corregir, ya di un ejemplo, ¿no? Se retiene el impuesto, ¿no? En lugar de volverlo delito equiparable a la delincuencia organizada, ¿no? Segunda, voy a castigar, a perseguir a los que lo hicieron, ¿sí? Que muchas veces estuvieron escondidos en el esquema de corrupción. Y tercera, no han atrapado a nadie. No, porque dicen por ahí que una parte muy importante de las empresas fantasmas que tanto han denunciado, pues fueron creadas por políticos para poder estar desviando recursos. Pero ahí están los amigos de Lord Byron, aquí están gente muy conocidas, colegas, y todos siguen opulentemente, con opulencia, vivos, libres, sin problema. Sí. ¿Cuál sufrir si no hay dolor? El último tema. ¿Qué opinas de la llegada de Evo Morales? Pues, más aquí algo más, sí, en la sede de corrupción. No nos olvidemos que es corrupto también poner o aceptar un puesto para el que no estoy capacitado. Claro. Esa es una corrupción. Dicen que ahí empieza la corrupción. Cuando alguien acepta un cargo público para el cual no tiene las capacidades o habilidades necesarias. Hoy tenemos en ese esquema ICI incapacidad creciente. Corrupción, yo no veo que se acabe ni que se haya castigado a nadie, y en consecuencia impunidad igual. Entonces, mientras no ataquemos esas tres sintomatologías que son los que nos tienen fregados, por ser contundente en el término, aunque hay otros que... Hay otros más duros, pero no los vas a decir aquí. Entonces vamos a seguir mal. Tema de Evo Morales. Es un tema que otra vez México sí está bien que sea pero por lo menos que sean por lo menos que te las pidan, que nos digan, oye, denme asilo, no, que aquí vente para acá, damos asilo. O sea, es otorgar, la facultad que tienes, otorgar, no ofrecer el asilo. Pídeme asilo, primero a ver si tienes interés, y no voy a quedar yo muy mal andando ofreciendo, aquí está mi casa, primero, oigan, necesito... Vente, aquí, sí, que lo pide él a quien quiera pedírselo. Eso a la larga nos va a costar a los mexicanos, porque les van a dar un sueldo para que se sostengan. Para él y para todos los que vengan, como cuando llegaron los chilenos con Echeverría. ¿Cuántos miles de chilenos y todavía nos siguen costando? Entonces, yo no digo que no, sí hay que ser solidarios, pero ahora también vamos a ver a quién apoyamos. Martín Batres, en una forma muy desafortunada para mí, compara a Evo con la señora Merkel. Pero la señora Merkel no se sostiene el poder con artilugios que pongan en duda, ni ha habido su protestas porque volvió a ganar. No, acá sí hay. Pero además Alemania es el número 1 de Europa. Pues sí, es un país es una líder mundial que aparte de ella depende la economía mundial hoy, porque es la líder de la Unión Europea. Y entonces, pues ni siquiera, y con los problemas del Brexit, que ya también afectan que se salgan los ingleses, pero aparte nadie no fue una pelea que oye, es que hubo fraude o ganó, no, allá ella está ahí. Aquí copiaron el sistema mexicano. Resulta que dice, lo que mencionan las noticias, cuando llevaban el 83% de los votos y Evo Morales iba abajo, no le iba a dar para haber ganado, tenían que irse a segunda vuelta, y en la segunda vuelta tenía muy pocas posibilidades de ganar, se cae el sistema. 20 horas estuvo el sistema apagado, y eso me recuerda el 88 con Bartlett. Y resulta que cuando por fin arranca el sistema otra vez, Evo Morales ya va 10% arriba. Es absurdo y eso nadie se lo creyó. El problema es que muchos de los líderes que llegan, inclusive por la vía democrática, pero llegan con un liderazgo que los convierte casi en caudillos, pues resulta que no se quieren ir. Piensan que sin ellos el país no va a funcionar, y ahí tenemos a los Castro, que siguen mandando, aunque hay un presidente en Cuba, pero sigue mandando el hermano de Raúl Castro. Tenemos el caso de Nicaragua con Ortega, que no sé cuántas reelecciones lleva. Tenemos el caso de Maduro y este señor que lleva por la 4ª reelección. Así es, ¿no? Y ahora vamos a llevarlo a algo más corto, igual de votación, el caso de derechos humanos.
¿qué tiene de mal? No pienso que es tan rápido, 100 y pico de semanas que vuelvan a votar. A ver, ok, no vamos, algo tan pulido, tan limpio que debe ser, que es la Comisión de Derechos Humanos, no queremos ninguna duda. Yo mismo diría, por favor vuelvan a votar, que se haga transparente para que no quede ninguna duda y pueda yo actuar con toda libertad sabiendo que tengo una investidura ganada limpiamente. Sí, eso, pero no ayer estuvieron pasando en cámara lenta los votos. Sí. Ya y resulta que no pusieron votos de más, al contrario, quitaron 2 votos y con eso movieron el porcentaje. Así es. Sí, desaparecieron 2 votos. Llega a 8 y el otro ahí se queda. Y el otro puso una boleta por allá y ya no la contabilizó. O sea, yo creo que hay que fincarles responsabilidades a los que hicieron la trampa. Y segundo, creo que se debe de... Ahora, si no fue trampa, si fue error, no voy a poner en riesgo la imagen del Senado y ni la imagen de la Comisión de los Derechos Humanos, y la repito, me va a llevar 15 minutos. Aquí el problema es que quieren que esa persona llegue porque es hija, decía ayer alguien, es hija de su mamá, y la señora Rosario Ibarra de Piedra, que es una activista con tendencias comunistas, cuyo hijo era un guerrillero, pertenecía a la Liga Comunista 23 de septiembre, que asaltaba cuarteles, que robaba bancos y mató a 2 empresarios connotados, a don Eugenio Garza Sada en Monterrey y al de Guadalajara, Fernando Aranguren Castielo. Entonces, gente radical. Y además hay una cosa, no sé cómo esté la cultura, pero vi ayer un tuit que puso esta persona y bueno, en 10 palabras tiene 2 faltas de ortografía. Sí. Entonces, pues necesitamos gente que llegue, que sea imparcial. Los derechos humanos tienen que defenderlos, sin ser radicales, pero además tienen que defender al ciudadano del gobierno. ¿Qué tipo de defensa puede tener alguien que es admiradora de López Obrador, que pertenece a Morena, que fue candidata a Morena a diputada y que además tiene una estrechísima relación de amistad con el presidente? Entonces, eso yo creo que le quita pues una cierta imagen de imparcialidad que debe tener la titular soy de Ciudad Madera, Chihuahua. Ahí fue donde asaltaron al cuartel de ahí. Muertos. Y obviamente es una comunidad pequeña, y aunque la mayoría de los soldados no son de ahí, uno de los muertos era de ahí, y ha sido un drama para esa familia. Fue un homicidio artero, premeditado, alevoso y con ventaja, porque ellos nunca se esperaban ni ser atacados. Llegaron estos muchachos alucinados, no sé si drogados o por qué, porque no hay explicación, queriendo emular a los del cuartel de Moncada que asaltaron allá en La Habana. Y llegan y matan, disparan y matan. Entonces, y entonces yo no veo el heroísmo. ¿Hasta dónde llega la manipulación? Ni dónde ver exactamente. Si el pueblo fuera sabio, no nos manipularían con esas mentiras. Ni hablar. Pues Mario, yo creo que debemos de tener siempre la esperanza, ojalá la ciudadanía despierte, ojalá las autoridades se den cuenta que si quieren tener el respaldo popular tienen que tomar medidas. Número 1, que reactiven la economía. No dividir, no puede ser que sigan hablando de neoliberales, conservadores, etcétera. Finalmente, el presidente López Obrador es presidente de todos los mexicanos, no nada más de quienes votaron por él. Y pues yo quisiera ver una mejoría, retomando la idea, en la economía, en la seguridad, en la esperanza, en la tranquilidad de la gente, que pudiéramos ver juntos un futuro mejor. Ojalá así sea, y estamos para ayudar, no queremos criticar por criticar. Yo me acerco a nuestros diputados con ideas y les miren, ¿por qué no le hacen así? Los convences ahí, pero a la mera hora predomina lo que diga el partido que los llevó al cargo. Así es. Se olvidan que quienes votaron por ellos fuimos los ciudadanos, y se olvidan que quienes pagamos su sueldo somos los ciudadanos. Pues ojalá cambien las cosas, que tengamos todos un excelente 2020 y todavía de ahí que sigamos hacia arriba, como debemos de ver positivamente y avanzar, avanti, siempre avanti. Bueno, vamos a hacer un compromiso, Dios mediante, esperamos llegar y llegar bien, pero nos vemos en enero del 2020 a platicar cómo cerramos el año, si te parece bien, hacer un resumen
y también para ver cuáles son las expectativas que tenemos ya con datos más reales para el 2020. Ojalá sean mejores que las que tenemos. Pues sí, ahorita. porque ahorita estamos otra vez con vías tomadas por, ya los maestros les enseñaron a los estudiantes a tomar las vías del los ferrocarril. normalistas. Y ahora normalistas. estamos, qué pena. Y no se ha arreglado. Qué imagen tan triste. Ya no la se que dice estamos nada, dando. pero seguimos con el problema de los bloqueos. y del robo de combustible, del huachicol. Ya no dan cifras. Pero la única empresa con la patente ya cerró sus puertas en México. Con la patente que tenía para detectar. Para monitorear, cerró, se quedaron sin trabajo 60, 70 mexicanos calificados en sistemas de cómputo y de detección de fugas, y el equipo que adquirió Pemex para esos efectos se queda abandonado. Viva México. Viva México. Mario, muchas gracias. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención y esperemos tener noticias más positivas para los días que faltan para cerrar el año, y de veras, ojalá podamos tener un buen año 2020 y este año no cierre pues en las condiciones que hasta ahorita llevamos. Todavía hay forma de componer las cosas de aquí al 31 de diciembre. Ojalá, ¿Quedan 20 segundos o ya ojalá no hay? nuestras autoridades puedan estar a la altura y hagan las modificaciones, los ajustes que se requieran. ¿Tú querías decir Yo algo? quisiera que modificaran lo del fideicomiso portuario. Se había dicho, los puertos que ahora ya generan dinero, que se quede un fideicomiso para el desarrollo portuario. Ahora, en esta iniciativa, en un transitorio, se entró ese dinero a la federación. Se desaparece. Se va a parar el desarrollo, se va a Y parar así el varios más, crecimiento. sí. Bueno, y si fuera esto para infraestructura podría justificarse, pero lo más seguro es que este dinero O sea, sea la federación se va para al fondo dar común. más subsidios, dar más regalos, porque al final del día importa más el aspecto clientelar para algunos funcionarios de esos recursos, o que se puede lograr con esos recursos, al hacer infraestructura, que es lo que necesita el país. Seguimos con carreteras llenas de agujeros, seguimos con deficiencias en ese sentido, seguimos con el agua, las aguas negras sin tratar. O sea, hay muchas necesidades que no pueden en un momento dado olvidarse, hacerse a un lado para dedicar recursos que podían resolver esa problemática para pues regalarlos a la gente y con eso tener votos cautivos para las próximas elecciones. Pero bueno, muchas gracias, confiamos en que haya más noticias y mejores noticias para los próximos días, de aquí a que termine el año y que empecemos el 2020, Dios mediante, con mucho ánimo, entusiasmo y esperanza. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención, le agradecemos a Mario que haya venido aquí a platicar con nuestro auditorio, con ustedes, y hacemos el compromiso de que Dios mediante la próxima semana, nuevamente en su programa Líderes de Opinión, tenemos como invitado o invitada a una persona que pueda venir y con sus conocimientos nos oriente sobre la problemática que vivimos, sobre las soluciones que hay, y esto nos permita terminar el año mejor y empezar el 2020 mucho mejor todavía. Muchas gracias, feliz fin de semana. Hasta pronto.